Saludos país, saludos República Dominicana, saludos a la gente que nos ve en toda la diáspora, a los dominicanos que de una forma o de otra y por algún motivo han tenido que salir de nuestra patria. Este es el programa Sin Miedo a través del canal 28 de Visión Dominicana TV. Yo soy Dugueslin Santana, y nosotros pues tenemos el compromiso de informar, de educar, de decir las cosas tal como están ocurriendo, tanto en la República Dominicana como en el resto del mundo, pero sin compromiso con los bandidos, sin compromiso con los perversos, sin compromiso con los corruptos. Y nosotros tenemos el compromiso de denunciar, de presentar las realidades tal como están ocurriendo. Oigan bien, esta semana justamente se ha dado a conocer referente a la inauguración de un peaje vehicular ubicado en el kilómetro 32 de la autopista Duarte. El mismo peaje que estaba o que está aún todavía ubicado en el kilómetro 25 frente a el Ejército de la República que está ahí, va a ser trasladado al kilómetro 32 de la autopista Duarte. Como todos sabemos, hace poco el presidente de la República habría estado anunciando sobre el aumento de 60 pesos a 100 el paso por el peaje. Este peaje va a tener la particularidad, eso es lo que tenemos entendido, el informe que nos llega, que va a estar pagando 100 pesos para salir hacia la parte del Cibao y 100 pesos para el retorno. Esto son 200 pesos, cuando antes lo hacíamos con 60. Es decir, ahora se multiplica el gasto a las personas que a diario tienen que pasar por ese peaje. El peaje de la autopista Duarte, el que ahora está ubicado, hasta hace poco estaba en construcción, a la altura del kilómetro 32. Hoy justamente nosotros tenemos que pasar por la zona del peaje. A la salida, 100 pesos. A la entrada, 100 pesos más. ¿Qué va a ocurrir? Quisiera saber con los carritos públicos, con las guaguas de pasajeros, con los vehículos de pasajeros, presidente. Cuando tienen que pasar 3 y 4 veces, 5 veces en el caso de las personas, los carros públicos que van cercanos. ¿Qué va a ocurrir cuando haya que pagar 100 pesos para salir de la parte metropolitana, es decir, de la capital, bajando hacia la parte del Cibao a la altura del kilómetro 32 y de manera recíproca al retorno? Muchos choferes, muchos conductores en gestiones anteriores tenían la parte de que podía incluso desviarse, que podían entrar por ahí por donde está el barrio Eduardo Brito, en el kilómetro 24, y salir al kilómetro 25, ya a lo que es la calle La Mercedes, bueno, y poder continuar. Pero ahora no se le salva a nadie ese pago de peaje. 100 pesos para ir, 100 pesos para salir otra vez. Este peaje ya comienza, oigan bien, así como el que no quiere las cosas, 200 pesos de peaje entre entrada y salida. Y esto no tiene que ver nada con lo que son los peajes sombra, como se les llamó o como se les llama a los peajes de la autopista que conduce desde las Américas hasta Samaná. No, señor. Los peajes sombra, ustedes saben
que uno llega pues feliz y contento, llega más rápido, llega más descansado por la carretera Samaná desde las Américas, pero hay que pagar peaje, señores, hasta de 500 pesos, hasta de 600 pesos. Hoy, martes 8, que alguna autoridad pueda hablar, pueda expresarse, pueda decirnos a nosotros, porque los peajes, el pago de los peajes, ya en todos los del país están a 100 pesos, pero no habíamos tenido todavía, me parece, creo, ¿verdad? Que no, un peaje que tengamos que pagar para salir y volver y pagar para entrar, aparte de los peajes que están en Higüey, llegando a Higüey, en la avenida Coral, y los de Samaná, los de los peajes sombra. Si hay algún otro, quisiéramos que la gente que nos está viendo a través de Visión Dominicana TV, Canal 28, la gente que nos ve a través de las redes sociales, que pueda hacernos saber para conocer de voz de las mismas personas el tema de los peajes, el costo de esos peajes. 100 pesos para entrar y 100 pesos para salir. Así que téngalo presente. Anteriormente eran 60 o cuando lo subieron ya a 100 pesos, uno pues pasaba, pero de allá para acá no tenía que pagar. Sin embargo, ya ahora tienen que pagar para entrar y para salir. Así que téngalo usted pendiente. Miren, hay un tema que no puedo dejar de analizar, de expresarlo conjuntamente con ustedes. Y es la cantidad de personas desaparecidas en la República Dominicana. En nuestro país, una gran cantidad de personas familiares se han visto precisados a realizar sus reportes, reportándoles como desaparecidos. El listado va muy amplio. Y nosotros desde aquí, sin miedo, tenemos la responsabilidad de dar una respuesta y de exigir una respuesta a las autoridades. Y nuestra respuesta, la nuestra, es que las autoridades tienen que dar una respuesta a ese pueblo humilde. Es muy difícil cuando una familia se encuentra desaparecida, cuando un pariente se encuentra desaparecido de una familia, es muy difícil, esperando que entre por esa puerta, esperando recibir una llamada telefónica, esperando que llegue a la casa, y no hay esperanza de ello. Aquí hay personas con mucho tiempo desaparecidas, años, y a veces nunca llegan. Oigan bien, a veces nunca llegan. ¿Qué resulta con esto, señores? Que la Dirección de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional no cuenta con todos los recursos y deberían de facilitar una serie de recursos para que puedan agilizar la búsqueda, para que puedan establecer con algún tipo de personal verdaderamente capacitado. Son 6 personas lo que tiene esa dirección, óiganlo bien. 6 personas tiene el Departamento de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la República Dominicana. Le voy a llamar por su nombre, porque nosotros no tenemos miedo. Hay un coronel que es el encargado, es decir, el comandante de ese departamento. Pero hay un capitán que es quien sustituye al coronel, que es que casi siempre quien está en el lugar, porque el coronel va de vez en cuando tiene un caso, lo llaman y él reaparece. Ese capitán, a su vez, tiene un teniente. Oigan bien, como le estoy explicando punto por punto y situación por situación en esta realidad.
Ahí le piden, comienzan a escribir, le piden la denuncia, usted tiene que llevar una fotografía de la persona, usted tiene que llevar si tiene algún documento y usted poner esa denuncia. Cuando usted tiene ya esa denuncia en las manos, entonces se activa en la página de la Policía Nacional de Personas Desaparecidas y se emite con los datos que ustedes le den a ese oficial investigador al lugar y a diferentes lugares. ¿Por qué le digo esto? Y he querido tocar este tema. Porque soy de los que creo que esa dirección de personas, de búsqueda de personas desaparecidas, debe de tener una mayor concentración, debe de tener un mayor personal, debe de tener además equipos, vehículos, motocicletas, computadoras y hasta equipos que puedan determinar el diseño y la formalidad de rostro, dibujo y una serie de cosas básicas dentro de la investigación. Cuando hablamos de que en este caso hay mucho tiempo de personas desaparecidas, oigan bien, personas desaparecidas de hace mucho tiempo, a veces no es culpa de los investigadores, sino que a veces no cuentan con los recursos necesarios y con los equipos necesarios. Yo recuerdo un caso, y mucha gente aquí lo recuerda, y es de un señor que le llaman el viejo Lolo. ¿Ustedes recuerdan? Este señor tiene mucho tiempo ya buscándolo. Este señor se hizo famoso a través de las redes sociales y tiene ahora mucho tiempo buscándolo, pero han ido ahí grupos de personas voluntarias, la defensa civil, han ido ahí la gente de las diferentes organizaciones y hasta los perros del K9, esos perros de búsqueda, entrenados, aunque les falta. Oigan bien, aunque les falta. Para la búsqueda de este señor y nunca ha sido encontrado. Actualmente, la policía se ha enfrentado a otra nueva búsqueda en la misma zona de Jarabacoa. Se trata de un niño que todos lo hemos estado viendo en los medios de comunicación, que se encontraba con sus padres, de repente el niño no lo encuentran y no hay forma de saber en qué lugar pueda estar. Ya tiene varios días este caso. Un niño de apenas de unos 3 o 4 años. Tiene varios días este caso. En la zona de Jarabacoa ha estado consternada primero con la desaparición de el viejo Lolo, como le llamaban o como le llaman. Ojalá que esté vivo aún. Y ahora con el caso de este niño. Pero como estos casos, señores, en la República Dominicana tenemos más de 4,000 personas desaparecidas. El programa Sin Miedo se enfrenta a esta realidad. Más de 4,000 desaparecidos en la República Dominicana, sin ninguna esperanza más que el de las autoridades con lo poco que tienen para salir a buscar en algunos lugares vulnerables incluso. Y yo les digo al presidente de la República que es un caso grave, muy sensitivo, señor presidente. Es un caso muy sensitivo. El caso de las personas desaparecidas. Ojalá ninguna persona, ninguna familia tenga que pasar por esa pena
de tener un caso de una persona desaparecida dentro de su familia. Porque es muy triste cuando usted todos los días espera a esa persona que va a llegar y no llega. Es muy triste cuando usted está pendiente al teléfono para recibir una llamada de que lo vieron, de que pasó por tal lugar, de que sea la misma persona que le llame. Y justamente esto de verdad que no será, no va a ser. Y uno, cuando se siente y se pone en el lugar del otro, a nosotros como periodistas, solo nos queda hacer el llamado a las autoridades, velar porque las cosas se hagan bien, reclamar conjuntamente con los grupos sociales de manera pacífica para que nuestras autoridades tomen medidas a favor de encontrar a esas personas que están desaparecidas, cuyos familiares están desesperados. El programa Sin Miedo, a través del canal 28 de Visión Dominicana TV. Miren bien, para poder encontrar a las personas, es muy poco el personal, son muy pocos los vehículos, son muy pocos los recursos, son muy poco todo lo que tienen, óigame, todo lo que tienen o con lo poco que tienen están haciendo de todo. Ahora, 4,000 personas desaparecidas en la República Dominicana creo que es un número alarmante. Es un número alarmante. De una forma o de otra hay que ponerle atención a estos casos. 4,000 personas desaparecidas en la República Dominicana es un número muy grave, muy alto. Miren bien, nos llega la información, y la voy a leer a esta hora, sobre una persona que se encontraba prófugo de las autoridades y fue detenido, resultó apresado en San José de las Matas, donde arrestaron a un hombre acusado de homicidio. Oigan bien, y lo capturan en San José de las Matas a este hombre acusado de homicidio que lleva por nombre Gerson Emmanuel Almonte Peña, acusado de un homicidio ocurrido en el año 2023 y fue capturado tras meses de investigación por agentes de la DICRIN en Santiago. 3 meses de seguimiento e investigación. Los agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, DICRIN, lograron arrestar a Gerson Emmanuel Almonte, conocido como Primero, de 40 años, quien era buscado por su implicación en un homicidio ocurrido en agosto del año 2023 en San José de las Matas. Su detención responde a la orden judicial número 09561-2023. El crimen ocurrió el pasado día 28 de agosto del año 2023 en el sector Rubio, donde Daneuris Alberto Reyes Esteves perdió la vida tras un violento enfrentamiento que también dejó otras personas heridas. Según las investigaciones, todo comenzó con una discusión que escaló hasta convertirse en un ataque en el que Reyes Esteves recibió heridas mortales. Mírenlo aquí donde me lo están enviando ya. Aquí tenemos la fotografía. Aquí tenemos la fotografía y la fotografía del occiso y de todo el caso, que lo vamos a estar presentando. Aquí tenemos todo, señores. Mírenla aquí. Ustedes ven. Cada vez que nosotros presentamos un caso, tenemos las pruebas, porque nosotros hablamos sin miedo, investigamos sin miedo, estamos realizando este programa sin miedo, para que la gente, para que los dominicanos dejen de andar por ahí chupando bolones y se enteren de la verdad, de las cosas tal como están ocurriendo en el país. La República Dominicana, señores, mucha gente con la que hemos estado conversando nos han expresado, y así nosotros lo entendemos, se está tornando violenta. Muchos casos de violencia de género, muchos casos de crímenes, de asesinato, hombres contra las mujeres, que el hijo mató a la madre, que una serie de cosas.
yo creo que debemos primero de encomendar a Dios, a la República Dominicana, ¿verdad? Y trabajar de manera sociológica con un equipo de psicólogos para ver qué es lo que está ocurriendo en la sociedad con relación a todo esto y decirles a los dominicanos que tenemos cada día, primero, entregarnos a Dios cada día, señores. Es lo primero. Y después cuidarnos cada día, porque el diablo anda suelto, parece, en la República Dominicana. Estos casos solamente los vemos en el país. Cada caso de esto que estamos viendo lo vemos solo en la República Dominicana. Y nosotros desde aquí decirle a esos dominicanos que hay que cuidarse, que hay que encomendarse a Dios cada día para que esa peste no llegue a nuestras familias y que libre a las demás familias también. Pero es un tema grave. Cuando uno ve que un hijo mata a su madre, que una madre asesina al esposo, que un hermano mata a otro, esto es grave, un tema sociológico que hay que tratarlo con profundidad por el tema sensitivo que puede generarse desde ahí. Son temas graves. Son temas graves. Miren, voy a seguir con otro tema y es justamente, ustedes recuerdan que el pasado viernes hablamos aquí en el programa de Eduardo Alberto Ten y de su hermano o su primo Ramoncito. ¿Ustedes se acuerdan? Eso pasó el pasado viernes. Les voy a relatar al país otra de las fechorías realizadas, cómo era la estructura que se organizaba desde esa jefatura bandida y corrupta que dirigía Eduardo Alberto Ten en Palacio de la Policía Nacional. Oigan bien lo que pasó. Como todos sabemos, Eduardo Alberto Ten, quien era el jefe de la policía en una gestión anterior a la actual, mediante su hermano Ramoncito Ten, o su primo, que no eran hermanos, como ellos decían, eran primo hermano, pero no hermano de sangre en realidad. Ramoncito Ten, allí se designaba mediante memorándum a las personas que Ramoncito Ten autorizaba. Ramoncito Ten tenía que autorizarlo él para poder designar a algún comandante en algún lugar, porque Eduardo Alberto Ten solamente era como la carátula de la policía. Allí se hacía lo que Ramoncito decía o quería que se hiciera. Para todo había que contar con la disposición de Ramoncito Ten. ¿Qué resulta? Oigan bien, el viernes pasado les hablé de los policías que ponían a cuidar los mangos de las matas traseras del Palacio de la Policía. Pero ahora les voy a decir a ustedes, miren, oigan esto, ya en una fase de la gestión de Eduardo Alberto Ten, yo recuerdo que Ramoncito Ten, que pasillaba todos los días por el Palacio de la Policía, de arriba para abajo y de abajo para arriba, con un grupo de generales y coroneles detrás, porque le tenían miedo. Le tenían miedo. Ahí iba en ese momento el inspector general Ubrí Cordero, a ese inspector. Sí, señor. Era el general Ubrí. Ubrí, que era incluso el abogado de Eduardo Alberto Ten, el mismo que consiguió que reintegraran a Eduardo Alberto Ten después de 8 años que el expresidente Leonel Fernández hubiera solicitado o había solicitado
que sacaran a Eduardo Alberto Ten, y esto estaba en manos del Tribunal Constitucional, quien ordenó reponerlo. Y hasta tanto, pues llegó a ser jefe de la policía. Y así fue. Yo recuerdo que Ramoncito Ten les dijo al general Ubrí, que me acuerdo como ahora, señores, que esto no me lo mandó a decir uno ni otro, esto yo lo vi porque yo estaba ahí. Le dijo Ramoncito Ten al general Ubrí: mire, general, venga acá. Ubrí, que no es de muy alta estatura, corrió despavorido porque lo llamó Ramoncito Ten, el hermano del jefe de la policía. Y le dijo: mire, usted ve allá en el pasillo, mírelo allá, mírelo allá. Ahí hay una mire, se ve blanquita, una servilleta. Esto no es posible. Usted es el inspector de aquí. Le decía Ramoncito Ten al general Ubrí. Y Ubrí corrió como un muchachito. Ubrí corrió como un niño, corriendo, desgaritado. Yo como general no hubiese hecho eso. No, no, señor. Ubrí se mandó a coger esa servilleta porque le ordenó que la recogiera de ahí Ramoncito Ten, el hermano del jefe de la policía. Y Ubrí, que quería cuidar su cargo como inspector general de la Policía Nacional, le ordenó a él que vaya a buscar esa servilleta y él la recogió. Pero no, eso no se queda ahí. Hay un coronel llamado, apellido Valenzuelita, que hoy por hoy está trabajando, uno de los más serios, de los más responsables y respetuosos que tiene esa institución, en la zona este. Me parece que está en la zona de La Romana, en algún pobladito de La Romana, que en ese momento no estaba en ningún tipo de función. Oigan bien, y va al Palacio de la Policía con su hoja de vida y con todo a ver si podía entrevistarse en ese momento con un señor llamado, ese señor, déjame ver, el encargado de recursos humanos, general de los Santos. Ay, señores, pero ¿para qué fue eso? Este hombre, me refiero a Ramoncito Ten, mandó al coronel Valenzuelita, como le llaman, a bañarse y lo mandó a sacar de la oficina simplemente porque el coronel Valenzuelita, que no andaba uniformado, andaba con unos pantalones jean, me acuerdo, como ahora, con una camisa que parecía hawaiana y unos zapatos sin media. Se acercaba a él hasta el despacho del general de los Santos, quien era el encargado de recursos humanos, para ver qué era lo que estaba pasando, porque después de tantos meses sin tener ningún tipo de función, él quería saber qué era lo que ocurría con él, que no lo ponían en nada. Ustedes saben lo que pasó al final, señores. Ustedes saben lo que pasó al final. Que se fueron en discusión entre Ramoncito y el coronel Valenzuelita, quien posteriormente creía que lo iban hasta a sancionar por haber discutido con el hermano del jefe de la policía, teniendo sus derechos y sus razones, pero se trataba de ser el hermano del jefe de la policía. En este caso ya se determinó que no son hermanos, sino primos. Porque esa gestión que encabezó Eduardo Alberto Ten fue una gestión corrupta, bandida, una gestión mentirosa, engañó a los amigos, le habló mentira a los amigos, no se dejó dirigir, no hacía las cosas de manera legales, positivas, pero le habló mentira a los amigos.
era como un entretenedor. Era como, sí, yo te voy a ayudar. Y ahí le iba pasando el tiempo a la gente. Sí, yo te voy a nombrar. Y le iba pasando el tiempo a la gente, señores, hasta que quitaron a Eduardo Alberto Ten. Sí, señor. Ahora yo les pregunto, el poder no es eterno. El poder no es para siempre. El poder que tenía Eduardo Alberto Ten y que tenía Ramoncito Ten en esa jefatura de la policía, se les acabó, se les terminó, se desplomó el imperio de los Ten en el Palacio de la Policía Nacional. Y cuando uno tiene que ver estos casos, óigame, cuando uno tiene que ver estos casos, uno solo se pregunta, y era que esta gente pensaba mantenerse eternamente en el Palacio de la Policía como jefe de la policía, y Ramoncito, que era que hacía y decía todo lo que se iba a hacer en ese palacio. Nosotros preguntamos y queremos saber, porque eran mentirosos, embaucadores, habladores, embusteros. Le hablaron mentira a una serie de oficiales superiores y subalternos y no se manejaron. Por eso, y no por otra cosa, óigame bien, lo que viene, la auditoría que viene posteriormente para esa gestión dirigida por Eduardo Alberto Ten y Ramoncito Ten en la Policía Nacional, no es chiquita. Viene una auditoría, óiganlo bien, viene una auditoría para la gestión que dirigía Ramoncito Ten y Eduardo Alberto Ten dentro de esa Policía Nacional. Le hablaban mentira a todos, compraban sobrevaluado, hacían una serie de situaciones no propias de una jefatura, sino como llevándoselas, desbaratando las cosas, acabando lo que había, y al final, señores, eran los recursos de la Policía Nacional. De una Policía Nacional que hoy por hoy tiene 40,000 miembros, a la que dirigía Eduardo Alberto Ten y Ramoncito Ten. Pero tenían un complot que después le voy a hablar en un programa posterior de quiénes eran que tenían ese complot con Eduardo Alberto Ten, con Ramoncito Ten, y les voy a colocar, le voy a sumar a eso a un español que ellos se encargaron de posesionarlo dentro de la Policía Nacional y hacía allí también lo que les daba la gana. A este español que lleva por nombre Pepe Vila del Castillo, este hizo lo que le dio la gana en la Policía Nacional y posteriormente terminó demandando al Estado Dominicano por 300 millones de pesos. Pero cuando yo le haga la historia de todo lo que ocurrió en esa Policía Nacional, en esa gestión corrupta, en esa gestión mentirosa, en esa gestión perversa que dirigió Eduardo Alberto Ten y Ramoncito Ten, muy sobre todo, dos grandes mentirosos de la historia. Pero se lo voy a decir en un próximo programa, señores, porque es amplio el detalle que tenemos que dar. Tenemos que traer todas las pruebas, como siempre hacemos, y todas las fotos. ¿Ustedes saben por qué? Porque los traidores siempre se escudan. Son mentirosos, son perversos, son malditos, son dañinos. Y tengo que decirle a ustedes que cuando yo les diga a ustedes todo lo que el despilfarro que hubo ahí, mucha gente aquí le va a dar miedo.
el programa Sin Miedo, a través del canal 28, Visión Dominicana TV, y nosotros tenemos la responsabilidad de decir las cosas tal como ocurren, ser parte de la historia, de la que también está siendo parte usted a través de nosotros. Oigan bien, del bandido, del mentiroso, Eduardo Alberto Ten, ex jefe de la Policía Nacional. Y le digo esto, señores, porque en la gestión de Eduardo Alberto Ten completa hubieron coroneles honorables, oficiales de la policía honorables que quedaron sin funciones en toda esa gestión corrupta. Porque el que no tenía 2 y 3 millones de pesos, oigan bien, para que lo mandaran a una dirección, no llegaba. No, señor, no era designado. Para la gente que no entiende el término, no llegaba. No era designado en esos lugares. Ahí hay una serie de oficiales extraordinarios, gente muy, pero muy preparada, que de manera lamentable no eran puestos en atención porque eran gente humilde, gente seria, gente honesta, y no cabían en esa gestión en una gestión mentirosa, en una gestión corrupta, en una gestión que engañó a los amigos, se le habló mentira a los amigos, eran entretenedores, oigan bien, entretenedores, entretenían a las personas diciéndole te voy a nombrar en tal sitio, te voy a poner en tal lugar, no, tranquilo que el mes que viene te pongo. Y así, señores, fue pasando la gestión de Eduardo Alberto Ten y de Ramoncito Ten hasta que se terminó la gestión. Y ellos comiendo buenos estofados, buenos camarones importados, buenos vinos, 14 tipos de dulces diferentes le llevaban a Eduardo Alberto Ten cada vez que iba a almorzar. Oiga bien, a la carta para que él elija. A la carta para que Eduardo Alberto Ten y Ramoncito Ten eligieran cuáles eran los dulces que ellos iban a comer después de comida. Oigan bien. Y todo esto, señores, costaba un riñón y parte del otro a esa jefatura de la policía. Muchísimas gracias a la gente que nos ha dado ese seguimiento el día de hoy aquí en el programa Sin Miedo. Hoy martes 8 del mes de abril, año 2025. Este ha sido el programa Sin Miedo a través del canal 28 en la República Dominicana, Visión Dominicana TV. Muchas bendiciones y nos vemos en un próximo programa.